Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, soy argentino pero vivo en Brasil hace 9 años y hoy te invito a recorrer la ciudad de San Pablo junto a mi familia en una aventura de carnaval para que veas todo lo que hay disponible para hacer en carnaval en Brasil y en familia. Hoy vamos a visitar la increíble Avenida Paulista, vamos a ver una de las mejores vistas de la ciudad y además vamos a participar de una fiesta con DJ en el local de McDonald's más grande de Brasil. Un lugar increíble que si alguna vez venís a este país tenés que visitar porque vale mucho la pena. Y además vamos a participar de una fiesta de carnaval en el shopping especialmente dedicada para los niños, donde terminamos por casualidad y la verdad que valió mucho la pena. Y nuestra aventura comienza en la estación São Paulo Morumbi de la línea amarilla de subterráneos o metro, como se le dice acá, que es la línea más moderna de Latinoamérica y que te mostré en un video anterior donde te cuento cómo es esta espectacular línea de subterráneos que tenemos acá en la ciudad de San Pablo y que nos permite viajar como si estuviéramos en el primer mundo. Realmente vale mucho la pena. Mis hijos estaban muy entusiasmados con este viaje. Benjamín tiene 6 años, Marina tiene 3 y esta era la primera vez que viajaban en subterráneo, ya que al Marina haber nacido durante la pandemia no los pudimos traer antes, pero hoy decidimos hacer en familia esta aventura y la verdad que para ellos fue espectacular. Compramos nuestros boletos en la boletería, el precio por viaje es de 5 reales, que equivale más o menos a $1 en este momento, y así vamos bajando los diferentes subsuelos hasta llegar a la parte donde es el embarque. Y fíjense que el embarque es muy seguro porque en la plataforma tenemos estas puertas automáticas que no permiten que nadie se caiga o que pueda haber ningún tipo de accidente en las vías del tren, y solo cuando el tren llega y para por completo, las puertas se abren y las personas pueden entrar. Lo que hicimos fue entrar más o menos en la mitad del tren y fuimos andando hasta el vagón de adelante. ¿Por qué? Porque esta línea de tren tiene una particularidad y es que no tiene conductor. Estos trenes son manejados de forma remota desde una central en la que se los controla y todo funciona de manera automática. La frecuencia del servicio es un tren cada 3 minutos y esto generalmente nunca sufre atrasos, y cuando hay atrasos generalmente son de muy pocos minutos. Luego conectamos por dentro de la estación caminando hasta la estación Consolación y al salir nos encontramos en el medio de la Avenida Paulista. Esta es la avenida más importante de San Pablo, donde se encuentra todo su centro de negocios, todas las empresas, los rascacielos. La verdad que es un lugar muy lindo de visitar y hay de todo para hacer. Y en esta avenida se encuentra el Museo de Arte de San Pablo, el MASPI, así se le llama, y este museo tiene una particularidad. Esta es la construcción con el espacio más grande entre columnas que existe. Esto es un desafío arquitectónico increíble y abajo de este espacio uno puede ir. Ese espacio se usa como una plaza, como un parque, y desde ahí también podemos acceder a una vista de la ciudad increíble, la vista de la 9 de julio, que es una avenida muy importante. Y nunca habíamos llevado a nuestros hijos ahí. Hace unos años nosotros vivíamos en este barrio, entonces me pareció muy interesante que lo conocieran. Y luego lo que hicimos fue caminar unos 300 metros hasta el local de McDonald's más importante de Brasil. Existe un local que es el local número 1000, que cuando se inauguró se hizo una super fiesta. Este local tiene una particularidad, está en un edificio antiguo que fue adaptado para recibir a McDonald's y es una sucursal muy grande y muy linda que si alguna vez venís a San Pablo y andás por la Avenida Paulista tenés que visitar porque vale mucho la pena. Afuera había muchas personas bailando al ritmo de la música de un DJ que el propio McDonald's puso porque estábamos en pleno carnaval. En esta ciudad y en todo Brasil, el carnaval es una fiesta muy popular y existen muchas opciones para poder disfrutarlo, tanto para adultos como para niños. Entonces muchas personas salen a la calle y forman lo que se llaman bloques
de rúa, bloques de la calle, en los que se juntan para festejar el carnaval y cantan sus canciones de carnaval y es muy divertido. Y aquí McDonald's lo que hizo fue colocar un DJ en la parte de arriba de la tienda, tocando música hacia afuera para que las personas, se reúnan, puedan venir y disfrutar. Este McDonald's es muy bonito, como ustedes pueden ver. Yo hice un recorrido por dentro, la decoración es muy linda, es muy particular. Es un edificio antiguo que vale la pena visitar y los chicos realmente amaron visitar este lugar. No se imaginaban que existía un McDonald's así y la pasamos súper bien en familia. Hola, Pe. Hola. ¿Y si pensabas que eso fue todo? Nuestro día de carnaval en la ciudad de San Pablo todavía no terminó. Porque cuando estábamos volviendo a casa, decidimos parar en un shopping y encontramos una super fiesta de carnaval para niños de hasta 11 años que fue realmente increíble. Ya que, como les contaba antes, en este país existe una tradición desde 1840 de realizar desfiles o festejos en las calles en los que las personas se reúnen y bailan al ritmo de la samba. Esos festejos ocurren por toda la ciudad, tanto en la calle como en lugares privados, y este shopping ofrecía esta fiesta de la que nosotros no sabíamos, pero que por suerte descubrimos y los niños se divirtieron muchísimo. Realmente vale la pena llevar a los niños a este tipo de lugares. Al ser en un lugar cerrado nos pareció mucho más seguro y al mismo tiempo no sufrimos con el calor, porque en esta época también hace mucho calor y estando dentro del shopping la temperatura era perfecta. Además de un DJ que pasaba música infantil de carnaval y una decoración espectacular con luces, el shopping también ofrecía actividades de arte y recreación para los niños en los que ellos podían decorar sus propias camisetas que los identificaban como parte de este bloque de carnaval. Y esto fue una actividad perfecta para nuestros hijos que tienen edades de 3 y 6 años y realmente pudieron aprovechar muchísimo. Fue nuestro primer paseo de carnaval y la verdad es que fue súper completo. Los chicos pudieron no solo hacer su primer viaje en subterráneo hacia el centro de la ciudad, sino que también conocieron un McDonald's increíble con una fiesta y música, y coronamos el día en un bloque de carnaval dentro del shopping, disfrutando con otros niños de edades similares, viviendo con todo esta tradición tan popular y tan importante en Brasil. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado, que hayan aprendido algo sobre este increíble país y que si el video les gustó, se animen a compartirlo con otras personas para así ayudarme a crecer en YouTube y poder mostrarles mucho más de la cultura de Brasil.